Cuando recibí la llamada de que mi mejor amiga había muerto en un accidente de coche, dejé de ser yo misma. Esa noche, ni siquiera sabía qué sentir. Alex, mi amiga, la que me ayudó a superar tanto, nunca volvería a cruzar mi puerta y a insultarme por algo ridículo solo para hacerme reír. Cuando su hermana me dio la noticia por teléfono, no supe qué decir. Me quedé allí sentado en silencio. Los siguientes días se confundieron. Estaba inconsolable. Me encerré en mí mismo y me negué a hablar con nadie. Cuando alguien lograba comunicarse, simplemente asentía con la cabeza mientras hablaban, esperando que captaran la indirecta y se fueran. Al final, lo hicieron. Pero el silencio que dejaron atrás no se comparaba con el silencio que él dejó. No me atreví a ir al funeral. El recuerdo de la llamada estaba demasiado fresco. Aunque Wendy, su hermana, me había llamado días atrás, todavía parecía que acababa de ocurrir. El tiempo no pasaba bien. No para mí. Simplemente no quería verlo así. No quería que mi último recuerdo de él fuera tan quieto, tan vacío de la vida que siempre había llevado. Así que me quedé en mi habitación y deseé que el mundo simplemente olvidara mi existencia. La idea de que ese entumecimiento volviera a quitarme el dolor. Al final tuve que empezar a avanzar. Una semana después de su muerte, hice un esfuerzo consciente por buscar a alguien. Sabía que si permanecía en ese pozo mucho más tiempo, me pudriría. Alex me habría dicho algo estúpido y positivo para animarme. Era su estilo. Una vez, durante uno de mis momentos más oscuros, entró en mi habitación y me miró con dulzura y cariño. ¿Estás triste?, preguntó completamente serio. Él sabía la respuesta. Luego agarró una sábana que estaba cerca, la colocó alrededor de mi nuca como una capa y sonrió. Vaya. Ahora sí que estás muy triste. Él siempre supo cómo hacerme sonreír. Llamé a su madre, solo para ver cómo estaba. Margaret siempre fue muy amable conmigo. Hola, dijo ella. Hola, Margaret. ¿Cómo estás? Ella suspiró. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas, Dan. Sí, claro. Hice una pausa. Oye, ¿te gustaría salir a comer o algo? Ya sabes, que nos pongamos al día. Bueno, por casualidad, tendremos una reunión familiar en media hora. ¿Te gustaría venir? La alegría en su voz era escalofriante. Sí, suena bien. ¿En tu casa? Claro. Hasta pronto. Dudé. Claro. Nos vemos pronto. Colgué y me quedé allí un momento, con una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Había algo en su tono que no me cuadraba. No pude evitar analizarlo. Cada inflexión, el tono, la extraña viveza de su fraseo. Me dije a mí mismo que solo le estaba dando demasiadas vueltas. No había hablado con nadie en serio en días. Mi cerebro probablemente se estaba aferrando a algo para estimularse. Aún así, la sensación no desapareció mientras hacía el lento y agotador viaje desde mi habitación oscura y descuidada hasta el auto, y hacia la luz cegadora del mundo exterior. Al detenerme frente a la casa de Margaret, me pregunté, ¿era este el velorio? ¿Acababa de celebrarse el funeral? Me sentí como si me hubiera invadido en un evento al que me habían invitado, como si hubiera entrado en un recuerdo que había seguido adelante sin mí. La casa parecía la misma, pero no podía quitarme la sensación de que ya no me querían. Como si el lugar se hubiera vuelto contra mí, construido para mantenerme fuera. Los coches de la entrada estaban alineados como un muro de acero, bloqueándome el paso. Los sonidos que emanaban de la casa al llegar a la puerta eran como una fuerza que me impulsaba a marcharme. Una celebración de una vida sin mí. Me estremecí al pensarlo. Ahí estaba otra vez, haciéndolo todo a mi alrededor. Convirtiendo el dolor en algo egoísta. Me recordé a mí misma por qué estaba allí, para recordarlo. Me acerqué a la casa con la mente más clara, intentando conectar con algo más. El sonido de risas y conversaciones era inconfundible. ¿Alegría? Me sentía mal. La alegre música que sonaba me hizo sentir aún más fuera de lugar al llamar a la puerta. Margaret respondió. Dan. Pasa. Dijo, abrazándome fuerte. Estás tan radiante como siempre. Sabía que era mentira. Ella sabía muy bien cómo me sentía y cómo se notaba. Asentí cortésmente y entré, vi mis brazos, pálidos bajo la luz. Mi ropa estaba oscura y sin lavar, colgando como si no me perteneciera.
Mi pelo y barba habían crecido salvajemente, desparramándose en espiral en todas direcciones. Era la definición de un desastre. Pero Margaret sonrió aún así. Entramos a la cocina y saludé con la cabeza a la familia de Alex. Su padre, Nick, y su hermana, Wendy, estaban sentados en la banca, riéndose de un chiste privado. Me miraron y volvieron a reír. Pronto se unieron otros tíos, tías, abuelos, como si hubieran surgido de habitaciones diferentes, todos convergiendo en la cocina, convocados por la promesa de una comida caliente. Margaret me dio un abrazo de lado. Para quienes no lo sepan, este es Daniel, el amigo de Alex. Sonrieron cortésmente ante la proclamación, pero rápidamente volvieron a lo que estaban haciendo. Todo se sentía extraño. Fue como si hubiera vuelto a caer en una de mis borracheras anteriores. Los rostros parecían vagamente acusadores. Los ojos parecían arder con juicio. Sus cuerpos delataban algo más profundo, como si todos estuvieran actuando, ocultando lo que realmente sentían bajo sonrisas ensayadas. Sentí que de repente todo se había vuelto en mi contra. Captaba fragmentos de conversación que bajaban de tono al mencionar mi nombre, como si mi presencia lo estuviera hundiendo todo. Me sacudí, intentando reaccionar. Mis pensamientos volvían a dar vueltas, convirtiendo cada mirada, cada susurro en algo sobre mí. Siempre era lo mismo. Esa paranoia creciente de que me estaban juzgando, de que de alguna manera estaba arruinando todo con solo estar allí. Sabía que no era real. Siempre lo hacía sobre mí. Pero saberlo no hacía que la sensación desapareciera. Me volví hacia Wendy, que había ido del banco a la mesa. Necesitaba hablar con alguien para tranquilizarme. La miré un momento, y ese viejo amor resurgió, suavizando la tensión del momento. Hola, Wendy, dije con una sonrisa, intentando convencerme de que todavía era alguien con quien valía la pena hablar. Ella le devolvió la sonrisa. Qué vergüenza que mamá hiciera eso. No puedo creer que lo hiciera delante de todos. Wendy, solo quería decirte, sé cómo es. Me miró con expresión perpleja. ¿Qué? Su teléfono sonó antes de que pudiera contestar. Lo contestó de inmediato, interrumpiendo mi disculpa antes de que llegara a mis labios. Sí, entra, tonto. Se rió al teléfono. Colgó y se volvió hacia mí. ¿Qué decías? Pero yo tenía una pregunta diferente. ¿Quién era ese? Ella sonrió. Alex, por supuesto. Me dio asco. La miré fijamente. Eso no tiene gracia. Mi tono acusador la pilló desprevenida. Frunció el ceño y se encogió de hombros. ¿No estaba destinado a ser así? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera preguntarle qué clase de broma era esa, una figura entró en la habitación. Me quedé congelado. Un cadáver entró en la habitación. Sus ropas estaban rasgadas, empapadas de sangre seca. La piel colgaba en pliegues cetrinos y grises, estirada sobre ligamentos expuestos y músculos rojos y en descomposición que latían con una vida antinatural. El cuello estaba abierto, con todo el costado desprendido para revelar el esófago y la columna vertebral, en carne viva y relucientes bajo la luz de la cocina. El olor me golpeó como una ola, denso, pútrido y repugnante. Duplicó mi repugnancia, revolviéndome el estómago mientras mi cerebro rechazaba lo que tenía delante. El hedor era fétido, rancio, tan repugnante que me hizo lagrimear, como si mi cuerpo intentara protegerme de la vista. Todo se intensificó en su rostro, con el cráneo parcialmente aplastado y el cabello quemado a mechones. Un ojo estaba blanco lechoso por el toque de la muerte. Y, aún así, sonreía. Una sonrisa que reconocí. Los invitados se giraron y le dieron a Alex la más cálida bienvenida. Se intercambiaron abrazos, dejando restos de carne en sus ropas demasiado limpias. Uno o dos primos le dieron ligeros codazos en las costillas expuestas, riendo como si todo fuera parte de una broma privada. Alex caminaba con rigidez y torpeza. Su pierna izquierda parecía destrozada, incapaz de soportar su peso. Sin embargo, nadie le ofreció ayuda. Nadie se dio cuenta de nada. Nadie vio que Alex estaba muerto. Se quedó de pie junto a la mesa, cogiendo con indiferencia un trozo de queso y una galleta. Tenía partes de la mano desprovistas de carne, dejando al descubierto un hueso carbonizado. Me miró con la mirada fija y nublada. ¿Qué pasa, Dan? Preguntó con voz tranquila. Masticó despacio.
La galleta se molió ruidosamente en su boca expuesta, migas y saliva goteando de un pliegue descascarillado de la mejilla. Luego tragó. Su garganta se contrajo al contraerse y relajarse, forzando la comida a bajar por lo que quedaba de sus entrañas. Lo vi todo. Algo que no deberíamos ver. No respondí. No pude. Mi silencio fue respuesta suficiente. Todos se volvieron hacia mí. No hacia el cadáver reanimado de su hijo, su hermano, su sobrino. ¿Por qué me miraban? Lentamente levanté un dedo tembloroso y señalé lo que se suponía que era Alex. Su sonrisa se amplió, revelando muelas faltantes y una lengua ennegrecida y medio derretida. Tartamudeé. Estás muerto. ¿Qué dijiste? Espetó Wendy. ¿Eso es una amenaza? Ladró el padre de Alex. Si eso era una broma, no tiene gracia, Dan, gritó Margaret. En cuestión de segundos, toda la familia me atacó. Gritando. Maldiciendo. Llamándome bicho raro. Yonki. Pero no podía apartar los ojos de él. Miré más allá de todos ellos, más allá de los gritos, de la indignación, y miré fijamente al cadáver que estaba detrás de ellos. Alex le devolvió la mirada, sonriendo con dientes podridos. Y él se reía. Me fui de la fiesta. Sus voces me seguían. Gritaban, chillaban, me acusaban. Pero todo parecía distante, amortiguado por el peso de lo que acababa de ver. No podía soportarlo. Salí tambaleándome hacia mi coche, aturdido, diciéndome que no era real. Estaba soñando. Volví a caer. No recuerdo haber tomado nada. Ni pastillas, ni bebida, ni agujas. Cerré la puerta del coche de golpe y me desplomé en el asiento. Me temblaban las manos mientras revisaba mis brazos en busca de marcas. Nada. Ningún moretón nuevo. Ningún pinchazo. Sostuve mi cabeza entre mis manos, balanceándome ligeramente mientras el susurro salía de mí una y otra vez. Otra vez no. No he recaído. Otra vez no. Estaba sentado al volante, respirando aceleradamente. Tenía los dedos apretados alrededor del volante. Ni siquiera había arrancado el coche. El silencio era insoportable. Cogí el estéreo y lo encendí. Solo necesitaba algo que llenara mi mente. Pero lo que salía por los altavoces no era música. Era una voz. Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Estás bien? Sé que a veces se pone difícil. Tienes que seguir adelante, ¿sí? Era Alex. No hagas ninguna estupidez. Eres más fuerte que eso. Un clic y luego estática. La radio zumbaba, en blanco y sin sonido. Como si nada hubiera pasado. Pero conocía ese mensaje. Lo recordaba. Años atrás, cuando estaba en mi peor momento, Alex lo había dejado en mi buzón de voz. Lo escuché un montón de veces antes de borrarlo. Miré el tablero. Mi coche ni siquiera tenía Bluetooth. ¿Cómo demonios se escuchaba mi teléfono en la radio? El mensaje se me quedó grabado en la cabeza. Lo borré. Desapareció. Miré mi teléfono, casi rogándole que me contradijera. Extendí la mano para confirmarlo, pero me detuve. En lugar de eso, miré hacia arriba. El espejo retrovisor. Alguien estaba sentado en el asiento trasero. Era yo. La misma ropa. El mismo pelo. Sangre corriéndole por la sien. Me miró fijamente, paralizado. Pálido. Con los ojos abiertos, como si acabara de ver algo inexplicable. Parpadeé. Desaparecido. Solo el asiento vacío. No había nadie allí. Apreté el volante con más fuerza. La presión en mi pecho era insoportable, como si el tiempo mismo se me estuviera cerrando. Como si estuviera atrapado en algo que no podía comprender. Algo tiraba de los límites del momento. Algo a la espera. Tenía que ir a casa. Necesitaba algo normal que me ayudara a mantener los pies en la tierra. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó por toda la casa como si no perteneciera a este lugar. Como si yo no perteneciera a este lugar. Me quedé en la entrada, con los puños apretados y el cuerpo temblando. Grité al sentir una sensación que me invadía, estrellándose contra las costillas. Sentí un hormigueo en la piel. El pecho me vibraba como si la electricidad me recorriera los huesos. Algo dentro de mí quería salir. Se retorcía en lo más profundo de mis entrañas. El horror se había vuelto físico, como si mi propio esqueleto intentara abrirme en canal y escapar. El pánico no se calmó.
Floreció. Intenté tranquilizarme. Respirar. Concentrarme. Recordé la fiesta. Tenía que ser una alucinación. Tenía que serlo. Nada tenía sentido. Alex estaba vivo. Lo vi. Lo oí. Me habló. Comió. Se rió. Sonrió. Pero, algo dentro de mí se estremeció ante ese pensamiento. Ese no era él. No pudo haber sido. Porque Wendy me llamó. Me lo dijo hace días. Alex había muerto. Había muerto en un accidente de coche. Recordé el momento. El silencio. La incredulidad. Entonces, ¿por qué lo había visto? ¿Por qué estaba allí? Fui al baño a trompicones y encendí la luz. Era demasiado brillante. Abrí el armario de golpe, tirando frascos de pastillas viejos, tubos a medio usar y blísteres caducados. Busqué algo que me sirviera. Pero yo sabía que no había nada. No había pasado nada desde hacía meses. Me quedé mirando los estantes vacíos como si debieran explicarme algo. Como si debieran haberme dicho que era real. Cerré el armario y me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pálido. Con los ojos desorbitados. No lo reconocí. Me incliné hacia adelante. Por un momento juré que no era yo. Entonces parpadeé. Y desapareció. Solo el pánico y la respiración entrecortada. Caminé a trompicones por el pasillo hasta llegar a mi habitación. Sentí que llevaba años ausente. La oscuridad me esperaba, familiar, paciente. Me dio la bienvenida como siempre. Mi santuario. Mi foso. El único lugar donde el mundo exterior no podía alcanzarme. Me dejé caer sobre la cama, enroscándome sobre mí misma como si pudiera esconderme de los recuerdos que arañaban el borde de mis pensamientos. Como si de alguna manera pudiera olvidar lo que vi. Pero no pude olvidar su olor. La podredumbre. La voz. La sonrisa. La lluvia empezó a golpear el techo. Un sonido que normalmente me encantaba. En las noches mejores, dejaba que me arrullara, suave y constante, como si el mundo respirara a mi alrededor. Pero esta noche sonaban como martillos. Cada gota caía pesada, desgarrando el techo de mi mente, intentando entrar. Como si algo estuviera afuera, presionando. Cazando. Esperando. Algo quería entrar. Algo me quería a mí. No podía dejar que me llevara. Fuera lo que fuese. Así que me fui. Decidí mudarme. Seguir moviéndome. Quedarme quieto era rendirme. Dejar que ganara. Si me quedaba en esa casa un segundo más, lo dejaría entrar. Agarré mis llaves con manos temblorosas y salí a la tormenta. La lluvia había arreciado, una lluvia espesa y cegadora, golpeando el parabrisas incluso antes de que me sentara. La visibilidad era una mierda. Pero no me importó. Yo conduje. A la calle. A la tormenta. Esperando que ese solo movimiento rompiera la espiral en mi cabeza. La lluvia caía como un rayo, y los limpiaparabrisas no daban abasto. Cada golpe de goma contra el cristal me nublaba aún más la vista. Las farolas se difuminaron en pálidas manchas. El mundo quedó reducido a sombras y luces altas. Mi mente seguía gritando, resonando con la imagen de su rostro. Su rostro podrido. Esa sonrisa. Entonces sonó mi teléfono. Alex. Su nombre iluminó la pantalla como si no debería estar allí. Respondí con dedos temblorosos, apretándolo contra mi oído. Mi otra mano apretaba el volante con demasiada fuerza. Los neumáticos silbaron bajo mí. Su voz se escuchó temblorosa, pero intentando sonar tranquila. Dan. ¿Estás bien? Casi me río. Una cosa rota y amarga. ¿Qué demonios quieres decir? Estoy alucinando. ¿Qué? ¿Qué estás viendo? No. No solo veo. Oigo. Bien, bien. ¿Qué estás oyendo? Explícamelo. Tú puedes. Sonaba igual que cuando me descontrolaba. Tranquilo. Presente. Tranquilizador. Por un momento, quise creerlo. Que seguía vivo. Que esto tenía sentido. ¿Eres tú, gemí? ¿Qué? ¿Eres tú, Alex? Eres lo que he estado viendo. No sé qué significa eso. Dan, escúchame. Wendy y yo vamos camino a tu casa ahora mismo. Quédate en casa, ¿de acuerdo? No te vayas. Y a la mierda lo haré, Alex. Apenas podía ver el camino ahora. La lluvia lo difuminaba todo, transformándolo en movimiento y luz.
Parpadeé para contener las lágrimas, borrosas ante la tormenta. El mundo pasó como un rayo. Estás muerto. Grité antes de colgar. De repente aparecieron unos faros. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Un destello blanco, metal plegable, vidrio explotando hacia adentro como metralla. El mundo giró. El tiempo se quebró. Silencio. El sonido del choque no había dejado de resonar en mis oídos, pero el mundo se había quedado en silencio. La lluvia empezó a azotarme los oídos al golpear el armatoste destrozado de mi coche. Parpadeé a través de la sangre. A través del cristal. Mis manos seguían aferradas al volante. Entonces sonó mi teléfono. La pantalla estaba rota y parpadeaba. Wendy. Yo respondí. Dan. Se me quebró la voz. Wendy. Tuvimos un accidente. Alex está, siguieron sus fuertes sollozos. Miré hacia arriba en silencio, sin saber qué decir. A través del parabrisas roto la vi. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero del auto que yo había chocado, con el teléfono presionado contra su oído, sollozando. A su lado, Alex. Inmóvil. Se desplomó detrás del volante. Alex estaba muerto.